A las 9:14 de la mañana, 8 contactos de misiles aparecen simultáneamente en el radar del USS Abraham Lincoln. Contactos limpios, trayectorias balísticas estándar desde el rumbo 047. El sistema de combate Aegis clasifica los 8 en 6 segundos y comienza a construir soluciones de intercepción con la eficiencia concentrada de una tripulación que ha ejecutado este tipo de enfrentamiento antes. 8 contactos, 8 soluciones en construcción. El oficial de acción táctica autoriza la secuencia de intercepción y el centro de información de combate trabaja el problema exactamente como ha trabajado cada problema de misiles en esta guerra. Todavía no saben que estos misiles no fueron diseñados para ser interceptados por el sistema que ahora mismo intenta interceptarlos. Fueron diseñados para desaparecer de él. Y la desaparición comienza en 4 minutos y 11 segundos. Exactamente a la altitud donde la geometría de codificación relativa al haz de radar del Abraham Lincoln produce la máxima absorción. Y cuando esté completa, no habrá nada en la pantalla contra lo que disparar y 5 misiles seguirán en el aire. Irán invirtió 14 meses construyendo esto. No un misil más rápido, no una ojiva más maniobrable. Un misil que parece completamente normal durante los primeros 4 minutos de su vuelo y se vuelve funcionalmente invisible en los últimos 12 segundos. Porque 12 segundos a Mach 8 es suficiente. 12 segundos era todo lo que Irán necesitaba. El Petty Officer de primera clase, James Oates, ha estado observando los 8 contactos en su pantalla de infrarrojos pasiva desde el momento en que aparecieron y no ha levantado la vista ni una sola vez. Oates es el operador senior de infrarrojos pasivos del Abraham Lincoln. Su sistema no utiliza radar, detecta calor, las emisiones térmicas de los motores de los misiles, el calor de fricción de una célula moviéndose a alta velocidad a través de la atmósfera, las firmas infrarrojas específicas que existen independientemente de si un misil quiere ser visto o no. En 16 meses de este despliegue, ha construido una biblioteca de perfiles térmicos de cada tipo de misil iraní que ha sido disparado en esta guerra. Sabe cómo se ve un Zulfagar estándar en su pantalla en cada fase de su vuelo. Estos 8 se ven diferentes, más brillantes, no de manera dramática, 11% más brillantes que la línea de base térmica estándar del Zulfagar durante la fase de impulso. Una diferencia consistente con una modificación específica en la superficie exterior de la célula. Un revestimiento, algo aplicado al exterior del misil que absorbe energía electromagnética, energía de radar, y la remite como calor. El revestimiento que hace invisible al misil en el radar lo hace ligeramente más caliente en infrarrojo. Los ingenieros iraníes habían resuelto un problema y creado otro. Simplemente habían asumido que nadie estaba observando el otro sensor. Oates estaba observando. Escribió el número a las 9:14. 11% por encima de la línea de base. Siguió mirando y siguiendo construyendo porque comprendió antes de que el primer contacto de radar comenzara a desvanecerse lo que iba a ocurrirle a la pantalla sobre él y lo que tendría que ocurrir después. En el centro de información de combate, las soluciones de intercepción se construían limpiamente. 8 contactos, 8 geometrías, probabilidades estándar, 68% en la más baja, 81% en la más alta. La tripulación trabajando el problema con la eficiencia de personas que lo han hecho muchas veces antes y tienen todas las razones para creer que van a hacerlo con éxito de nuevo. A las 9:18, el contacto 4 se desvaneció. No desapareció. Se desvaneció. El retorno de radar cayó de un reflejo estándar a algo apenas por encima del nivel de ruido. El contacto todavía técnicamente presente en la pantalla, pero parpadeando ahora, apareciendo durante 0,3 segundos y luego desapareciendo durante 0,4 segundos. La solución de control de fuego, construida sobre su última posición conocida, actualizándose desesperadamente cada vez que el contacto reaparecía y volviéndose más incorrecta con cada actualización, porque un misil a Mach 8 cubre 340 metros en los 0,4 segundos entre retornos de radar, y la solución siempre estaba 340 metros detrás de donde el misil realmente estaba.
Luego se desvaneció el contacto 7, luego los contactos 1 y 5 simultáneamente. La pantalla pasando de 8 trazas limpias a 4 trazas limpias y 4 trazas fantasma en el lapso de 23 segundos. El desvanecimiento ocurriendo más rápido ahora mientras los misiles descendían hacia la banda de altitud, donde la geometría de codificación producía la máxima absorción. Cada uno cruzando ese umbral y cayendo de la pantalla en la secuencia que los ingenieros iraníes habían calculado, produciría la máxima confusión en el sistema de control de fuego Aegis. Máxima confusión no aleatoria. Calculada. La oficial de acción táctica, teniente comandante Rachel Webb, estaba mirando una pantalla que le mostraba 8 amenazas y le daba soluciones limpias para 4 de ellas, y le decía que las otras 4 estaban degradadas hasta el punto de que la probabilidad de intercepción había caído por debajo del umbral para una neutralización confiable. Autorizó 6 interceptores para los 4 contactos limpios y los 2 contactos fantasma menos degradados. Las mejores soluciones disponibles, la decisión correcta dado lo que la pantalla le estaba mostrando, y los 6 interceptores ascendieron hacia sus posiciones asignadas. OCE tomó el circuito hacia el centro de información de combate a las 9:19. Señora, aquí OCE en infrarrojos pasivos. Los 8 contactos son completamente visibles en mi pantalla. El revestimiento absorbente de radar está generando calor en exceso. Están 11% por encima de la línea de base térmica estándar. Tengo precisión posicional dentro de 40 metros en los 8 contactos de manera continua. El sistema de armas de defensa de punto tiene una entrada de señalización por infrarrojos en su configuración técnica, no estándar, nunca utilizada en un enfrentamiento real. Eso permitiría que mis datos de infrarrojos reemplacen al radar como la entrada primaria de designación de objetivos en la ventana terminal. Necesito autorización para implementar la anulación y necesito un interceptor reservado para el contacto más impredecible. Webb miró su pantalla. 6 interceptores ascendiendo, 4 contactos fantasma parpadeando, 2 contactos limpios todavía manteniendo soluciones. Le dijo a OCE que el sistema de armas de defensa de punto no estaba configurado para señalización por infrarrojos en combate y le pidió que esperara. OCE cerró el circuito. Había estado esperando esa respuesta y ya llevaba 3 minutos y 22 segundos construyendo la anulación, desde el momento en que escribió el número 11% a las 9:14 y comprendió hacia dónde se dirigía este enfrentamiento. La anulación existía en el manual técnico del sistema como una capacidad teórica, una vía de configuración diseñada exactamente para este escenario que nunca había sido implementada en un combate real, porque nadie había diseñado un escenario que la requiriera hasta que Irán invirtió 14 meses haciendo precisamente eso. Siguió construyendo. A las 9:20, los primeros 3 interceptores alcanzaron sus contactos asignados. El primero encontró su objetivo. El contacto 2 todavía mantenía un retorno de radar marginal en el momento de la intercepción. La geometría de codificación del misil produciendo una reflexión brevemente más fuerte al cruzar el haz de radar en un ángulo ligeramente diferente. El interceptor encontrando la célula en esa ventana de 0,3 segundos y detonando a 14 metros del vehículo de reentrada. Un misil destruido. El segundo interceptor alcanzó la última posición conocida del contacto 7 y encontró aire vacío. El contacto había desaparecido completamente 1,8 segundos antes de la intercepción. El misil había recorrido 340 metros desde la posición sobre la que se construyó la solución. Fallo. El tercer interceptor encontró el mismo aire vacío contra el contacto 1. Fallo. 3 interceptores gastados, un misil destruido. 7 todavía entrando, 5 completamente invisibles en el radar. 2 contactos fantasma parpadeantes hacia los que los 3 interceptores restantes ascendían con soluciones que se volvían menos precisas con cada intervalo de 0,4 segundos entre retornos de radar. OCE tomó el circuito de nuevo a las 9:20. Señora, tengo la anulación de señalización por infrarrojos lista para transmitir al sistema de designación de objetivos del arma. Necesito autorización. Los interceptores no van a encontrar los contactos invisibles.
Las soluciones se están construyendo sobre posiciones que están 340 metros desactualizadas cada vez que el contacto reaparece. El arma con señalización por infrarrojos tiene una precisión de 40 metros en objetivos que se mueven a Mach 6 a corta distancia. Eso es suficiente. Necesito autorización ahora. Webb miró su pantalla. 3 interceptores todavía ascendiendo. 5 contactos invisibles al radar todavía descendiendo. El enfrentamiento agotando sus opciones en tiempo real. Le dijo a Oce que estaba escalando al contraalmirante Carver y le pidió que esperara. El cuarto interceptor alcanzó el contacto 6 a las 9:20 y detonó a 31 metros de la célula. Dentro del radio de fragmentación letal, el vehículo de reentrada del misil se desintegró. Otro destruido. El quinto interceptor alcanzó la última posición conocida del contacto 3 y no encontró nada. Fallo. El sexto interceptor detonó a 89 metros del contacto 8. Demasiado lejos. El patrón de fragmentación alcanzó la sección de cola del misil y destruyó una aleta estabilizadora. El misil comenzó a girar sin control, ya no en su arco de descenso comprometido. Trayectoria aleatorizada por el daño. Todavía portando una ojiva completa, todavía aproximándose, ahora moviéndose de manera impredecible. 6 interceptores gastados, 2 misiles destruidos, 6 todavía entrando, 4 completamente invisibles al radar, 1 parpadeando, 1 girando sin control, el cargador a cero. El arma de defensa de punto se activó a las 9:21 cuando los contactos entraron en su zona de enganche y no encontró nada a lo que apuntar. El radar de control de fuego barriendo la zona de enganche terminal y devolviendo ruido vacío donde 4 misiles ardían al rojo vivo en la pantalla de infrarrojos de Oce. El arma disparó 2 veces hacia posiciones derivadas de los últimos retornos de radar, posiciones que los misiles habían abandonado 0,4 segundos antes de que los proyectiles llegaran. Ambas ráfagas golpearon aire vacío. El contraalmirante James Carver tomó el circuito de intercomunicación general a las 9:21. Todo el personal prepararse para el impacto. Oce transmitió la anulación de señalización por infrarrojos en ese momento sin autorización. Había estado listo desde las 9:18:44. La anulación era un cambio de configuración de 14 parámetros en el sistema de designación de objetivos del arma, enrutando la alimentación posicional de infrarrojos pasivos como la entrada primaria de designación de objetivos, deshabilitando la solución derivada del radar como la fuente de control de fuego, y reemplazando la geometría de enganche estándar con un modelo de cono de probabilidad infrarrojo que había construido a partir de sus 16 meses de datos de perfil térmico. Un modelo que colocaba el centro de la solución de enganche del arma en el punto más brillante de cada contacto infrarrojo en lugar del centro de cada retorno de radar. Los contactos eran invisibles en el radar. En infrarrojo ardían a 1800 grados. El arma no necesitaba verlos con radar, necesitaba apuntar al calor. La anulación se transmitió a las 9:21 y el sistema de designación de objetivos del arma la aceptó en 0,8 segundos. La vía de configuración existiendo exactamente como describía el manual técnico. El sistema haciendo la transición de radar primario a infrarrojo primario como designación de objetivos sin resistencia, porque había sido diseñado para hacer exactamente esto, y simplemente nunca se le había pedido que lo hiciera. Oce alimentó 5 señales infrarrojas en 4,1 segundos, una por contacto. Posiciones actualizadas derivadas del seguimiento térmico continuo. 40 metros de precisión en objetivos moviéndose a Mach 6. Suficientemente preciso para colocar proyectiles dentro del cono de probabilidad alrededor de cada célula ardiente. El arma disparó 5 ráfagas. La primera ráfaga encontró el contacto 4 a 104 metros sobre la cubierta de vuelo. La señal infrarroja colocando los proyectiles dentro de 18 metros de la posición real del vehículo de reentrada. El patrón de fragmentación detonando la ojiva sobre el barco. La onda de choque golpeó la cubierta de vuelo y arrojó a miembros de la tripulación de sus pies a través de 3 compartimentos. 6 heridos. Nada penetró el casco. La segunda ráfaga encontró el contacto 7 a 85 metros.
La ojiva detonó sobre la formación. La onda de presión cruzó todo el grupo de ataque simultáneamente. 4 miembros más de la tripulación heridos. Casco intacto. La tercera ráfaga encontró el contacto 1 a 125 metros. Intercepción limpia. Los proyectiles golpeando el vehículo de reentrada antes de la iniciación de la ojiva. El misil desintegrándose sin detonar. Escombros dispersos sobre el agua a 200 metros por la aleta de babor. La cuarta ráfaga encontró el contacto 5 a 58 metros. La intercepción más cercana del enfrentamiento. La señal infrarroja colocando los proyectiles dentro de 9 metros del contacto. La ojiva iniciando en el impacto de la ráfaga y detonando a 58 metros sobre la cubierta de vuelo. La explosión de una ojiva completa a 58 metros no es un casi fallo en ningún sentido cómodo de la expresión. La onda de presión golpeó cada superficie de la isla simultáneamente. 8 miembros más de la tripulación heridos. 2 antenas de radar arrancadas de sus soportes. Un incendio comenzó en el espacio de comunicaciones en el segundo nivel de la isla y fue extinguido en 7 minutos y 31 segundos. 18 miembros de la tripulación heridos. 2 antenas de radar perdidas. Un incendio extinguido. El Abraham Lincoln completamente operativo. Un contacto restante. El que giraba sin control. El misil dañado con la aleta estabilizadora destruida, generando una firma térmica aleatorizada mientras giraba. El retorno infrarrojo parpadeando mientras las secciones calientes de la célula rotaban entrando y saliendo del campo de visión de los sensores de OCE. La precisión posicional degradada de 40 metros a aproximadamente 140 metros por el tumbo impredecible. OCE había reservado un interceptor precisamente para este contacto. Lo había solicitado a las 9 horas 19 minutos y Webb no lo había autorizado. Había anotado en su transmisión de anulación que un interceptor debería retenerse para el contacto que giraba sin control, y el contraalmirante Carver, leyendo la transmisión de anulación en el mismo segundo en que autorizó la alarma general de prepararse para el impacto, había autorizado la intercepción de reserva a las 9 horas 21 minutos. El interceptor lanzó a las 9 horas 21 minutos sobre los datos posicionales derivados del infrarrojo de OCE. No una solución de radar, una solución infrarroja. La primera intercepción de combate real jamás ejecutada usando infrarrojos pasivos como la entrada primaria de control de fuego. El interceptor alcanzó el contacto que giraba sin control a las 9 horas 22 minutos y detonó a 22 metros de la célula en rotación. La ojiva se inició con el impacto de la fragmentación y detonó a 180 metros sobre el océano, a 140 metros por la aleta de estribor del Abraham Lincoln. El último contacto eliminado. En el centro de información de combate, Webb miró la pantalla durante 4 segundos. 8 contactos, 2 destruidos por interceptores, 6 enfrentados por el arma, 4 ojivas detonadas sobre la formación, 1 desintegrada sin detonación, 1 destruida por el interceptor de reserva. 18 miembros de la tripulación heridos, 2 antenas de radar, un incendio. Tomó el circuito hacia la posición de OCE. La anulación de señalización por infrarrojos, dijo, guíame a través de la cronología. OCE miró su pantalla, a la anomalía de línea de base térmica de 11% que había registrado a las 9 horas 14 minutos, a la anulación que había estado construyendo durante 3 minutos y 22 segundos antes de que el primer contacto de radar comenzara a desvanecerse, a las 5 señales infrarrojas que había transmitido en 4,1 segundos mientras el circuito de intercomunicación general todavía resonaba por todo el barco. Noté la firma de codificación a las 9 horas 14 minutos. Señora, dijo, 11% por encima de la línea de base térmica estándar, consistente con un tratamiento de superficie absorbente de radar que remite la energía absorbida como calor. Comencé a construir la anulación a las 9 horas 14 minutos, porque sabía que las soluciones de radar iban a fallar antes de que el primer contacto comenzara a desvanecerse. Webb estuvo en silencio por un momento. Tenía la anulación lista antes de que los contactos comenzaran a desvanecerse. Sí, señora, dijo OCE.
Ella no dijo nada más durante un largo momento. El lanzador Zulfagar, rastreado por el avión de vigilancia del Abraham Lincoln desde el momento del lanzamiento, posición fijada dentro de 16 metros por 9 minutos de recolección pasiva continua, recibió 12 misiles de crucero a las 9 horas 24 minutos. El lanzador y la instalación que había invertido 14 meses desarrollando el revestimiento absorbente de radar dejaron de existir a las 10 horas 9 minutos. La anulación de señalización por infrarrojos de OCE, el cambio de configuración de 14 parámetros que había construido en 3 minutos y 22 segundos a partir de una entrada del manual técnico que nunca había sido utilizada en un combate real, fue transmitida a cada barco en el teatro de operaciones a las 9 horas 31 minutos. Cada sistema de armas de defensa de punto en el mar Arábigo, el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz ahora tenía capacidad de señalización por infrarrojos activa y lista. El revestimiento furtivo de Irán había sido diseñado alrededor de una suposición, que los sistemas de defensa naval usan radar para apuntar. Cada sistema en el teatro ahora tenía una respuesta que no usaba radar en absoluto. Irán disparó 8 misiles invisibles contra el USS Abraham Lincoln. 8 contactos que desaparecieron del radar uno por uno mientras descendían. La secuencia de desvanecimiento específica que los ingenieros iraníes habían calculado produciría la máxima confusión en el sistema de control de fuego Aegis, la máxima incertidumbre en las soluciones de intercepción, la máxima probabilidad de que 8 ojivas alcanzaran la cubierta de vuelo de un portaaviones que no podía verlas llegar. 18 miembros de la tripulación heridos, 2 antenas de radar perdidas, un incendio, el Abraham Lincoln todavía operativo, y la lección que Irán se llevó a casa desde el mar Arábigo esa mañana fue la que menos quería aprender, que el sensor más peligroso en el portaaviones más poderoso del mundo no es la matriz de radar que Irán invirtió 14 meses aprendiendo a derrotar. Es la pantalla de infrarrojos pasivos hacia la que nadie pensó en dirigir un misil. Y el petty officer, que notó que estaba corriendo 11% más caliente a las 9 horas 14 minutos y comenzó a construir la respuesta antes de que nadie más supiera que había una pregunta.